Y qué alegría estar aquí nuevamente después de 10 años, Pastor Jorge. Gracias, pastores, por permitirnos estar aquí. Es un gozo, es una alegría. Y ayer nos regocijábamos con tantos pastores de aquí, de la ciudad, de otros concilios de pastores, de asambleas de Dios y diferentes grupos de pastores, y ver la unidad. Dios va a traer un mover de Dios, porque la iglesia, cuando se une, la gloria de Dios desciende. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo de una familia donde mis abuelos son italianos, vinieron de Italia, Argentina, y eran católicos, apostólicos, romanos, a 2 horas de Roma. En la familia de mi padre es de Trani, y ahí son católicos de hueso colorado. No sé si acá se usa eso en México, hasta el tuétano eran católicos. Y ellos educaron a mi padre de una manera del catolicismo, y todo lo que conocemos, que venimos del catolicismo, conocen el catolicismo, como creo que aquí en México también es fuerte, ¿no? Si no me equivoco, tanto como en Argentina. Yo vengo de Argentina. Mi madre, sus padres son del norte de Italia, de Bari, de ahí son ellos, del Anciano. Y también lo mismo, muy católicos, muy adeptos allá le dicen a la Madonna, a la Virgen, y todas esas cosas de idolatría y muchas cosas que hoy el mundo exalta y adora y levanta y venera, y todo lo que ellos, las vivencias y las cosas que sucedían allí. Y de repente mis padres eran católicos nominales, iban a hacer la misa una vez cada 5 meses, hacían las procesiones muy de vez en cuando y ya está. Pero daban a los pobres. Mi padre, Dios lo bendijo con una compañía, una empresa que fue fructífera, que creció, lo cual pudo adquirir bienes, pudo ayudar a gente. Y él decía: yo soy un hombre bueno porque doy a los pobres, doy a la caridad, doy a los católicos, doy aquí, doy allá. Y él creía que con eso iba a ganar el corazón de Dios, que con eso iba a complacer a Dios por lo que él estaba dando. Y la palabra dice que no es con espada, no es con fuerzas, con su Santo Espíritu. No hay manera de que tú y yo podamos pagar la salvación o poder pagarla a Dios. No hay dinero en la tierra que pueda pagar. Amén. Ni nuestra salvación ni nuestra entrega a Dios. Él lo pagó con su sangre. Esa deuda ya fue paga. Amén. Y mi padre, en esa carrera de la vida de querer ganar el corazón de Dios o el aprecio de Dios, se dio cuenta en un lugar como lo que va a suceder el 6, 7 y 8 de noviembre. Él fue a una cruzada donde había un evangelista de Panamá y comenzó a hablarle el amor de Jesús. Que el cielo no se gana por las acciones, el cielo se gana por un corazón entregado y rendido a la soberanía de Jesucristo. Y ahí él entendió, en ese mensaje que estaban compartiendo en esa cruzada junto con mi madre. Mi padre era policía y fue militar. Así que mi madre nunca lo había visto llorar en 15 años de matrimonio. Y la primera noche que lo vio llorar fue en esa cruzada, donde él entendió el sentido de la vida. Y Dios pudo derribar ese orgullo. No sé cómo será en México, pero en Argentina hay mucho orgullo machista. Y Dios pudo destruir eso que estaba en él, que le estaba impidiendo sentir lo que Dios quería hacer en él. Por los traumas de la niñez, por cosas que le sucedieron y otras cosas de la vida que fueron forjando ese carácter en él. Y qué precioso es, como dice la palabra, que Dios va a sacar el corazón de piedra y va a poner un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón que pueda sentir. Y por eso yo quiero animarte hoy de que le des la oportunidad a Dios. Si has intentado a tu manera por años y dices: nada me sale bien, voy de mal en peor, yo quiero que hoy, si tú levantaste la mano y dijiste: yo soy nuevo, estoy por primera vez, que le des la oportunidad a Jesucristo. Nuestra familia fue transformada y fue cambiada por un hombre o mujer que hicieron: estamos cansados de hacerlo a nuestra manera. Tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos propiedades, pero no eran felices. No podían disfrutar de lo que habían logrado. No podían disfrutar de los bienes, no podían disfrutar de las casas, no podían disfrutar de la empresa. El temor había batido sus corazones. Y fue ese día donde ellos recibieron a Dios. No fue porque había droga, no fue porque había alcohol, no fue porque había abuso, no fue porque había golpes, no fue porque había... No. No se acercaron al Señor porque ellos habían cosas físicas o enfermedades que habían abatido. Había un vacío en su corazón de entender que no se trata de una religión. Mis abuelos le habían presentado una religión, pero la religión no hace nada por el hombre. Jesús no es una religión, es una relación. El Evangelio es una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y cuando mi padre logró entender eso, se cayó un velo y él pudo ver el amor de Jesucristo en su vida. Y ahí comenzó mi madre a llorar como un niño, como nunca lo había visto ella en ese lugar. Y ahí fue cuando Dios comenzó a tratar con su corazón, con su orgullo, con su ego, de ser un empresario exitoso, de ser reconocido en la ciudad, porque él es conocido por la empresa más que por el Evangelio, en Quilmes, en la ciudad donde somos nosotros. Y Dios comenzó a quitar todas esas cosas que el mundo había puesto en él. Y él se vio desnudo delante de Dios diciendo: ahora entiendo que soy hijo y soy amado por el Padre.
Eso es lo importante, que somos hijos y somos amados por el Padre. Y él entendió que él era el hombre más rico de la tierra, no por los recursos que tenía, porque había conocido a Dios. El hombre más rico de la tierra es aquel que da lugar a que Jesús sea el centro de su corazón. Y si Jesús es el centro de tu corazón, eres el hombre y la mujer más rica de la tierra. ¡Aleluya! La felicidad y la riqueza no viene por la acumulación de bienes. Viene por saber de que sos hijo del Padre y sos amada por el Padre. Esa paz que viene del cielo no la puede pagar nadie. Te voy a contar un testimonio. Estábamos en Indonesia de cruzada y un país musulmán como Malasia. Viene un equipo a buscar a mi padre en la cruzada y dice: quiere llevarte a un país musulmán, a que vayas a orar por un hombre que tuvo uno de los puestos más altos en ese país. Y fueron con un avión privado a buscarlo a él. Ahí estábamos de cruzada y mi padre dice: no, yo no voy ahí porque son musulmanes. El momento que llego ahí me van a cortar la cabeza. Me vienen a buscar para matarme. Y estaba en medio de una cruzada y el Espíritu Santo le habla esa noche y dice: no, ve a orar por esta persona. Y la gente esta, que fueron con el avión privado, que eran los sirvientes de él o los que trabajaban con él, se quedaron un día más. Y el Espíritu Santo le habla a mi padre y se ve. Y esa mañana los llaman, todavía estaban ahí. Y se toma el avión y se va a ver a este hombre al otro país. Un país completamente musulmán, donde predicar el Evangelio está prohibido y hay pena de muerte, tanto por drogas y tanto por predicar el Evangelio. Y llegan y el hombre este tenía un palacio y atrás del palacio tenía una pista de avión donde aterriza el avión. Mi padre viendo todo eso no entendía nada, imagínate, era otro mundo, otro rollo, pero se baja ahí, comienza a caminar y vienen los seguridad y lo llevan al despacho de este hombre, en una casa grande como todo un mall. Y llega ahí mi padre y él oraba y ¿qué le puedo decir a un hombre? ¿Qué le puede decir a una persona así? Humanamente, o sea, ¿qué puede necesitar este hombre? Y ahí estaba el Señor, le dice: pregúntale qué necesita. Y la primera pregunta que mi padre entra al despacho y lo ve a este hombre sentado ahí, angustiado, rodeado de su gente, le dice a su gente que se vaya, se queda el traductor y mi padre le dice: ¿qué quieres pedirle a Dios? ¿Y saben lo que le dijo este hombre? Quiero paz. Puedo comprarme todo lo que usted me diga, yo lo puedo comprar y adquirir. Todo. Todo lo que está a disposición en la tierra lo puedo adquirir. Pero no tengo paz. No tengo paz. Y mi papá le empieza a compartir, Carlos, el mensaje de salvación, cómo Jesús te ama, cómo Dios puede cambiar tu familia, cómo Dios puede cambiar tu entorno. Resulta que habían secuestrado a la hija, él pagó la fianza, mucho dinero, y no se la habían devuelto. Estaba desesperado este hombre y se enteró que había un hombre de América, era de Argentina, Latinoamérica, que estaba predicando en el país vecino. Y lo mandó a buscar. Y el hombre estaba quebrantado, estaba en un momento de desesperación. Y ahí mi padre compartió el mensaje, oró por él. El hombre recibió a Jesús en su corazón. Mi padre se fue y esa noche predicó en la cruzada, ahí en Indonesia. Y mira lo que sucedió. A los 2 días le devuelven la hija sana y salva. Volvemos a Argentina, el equipo, el ministerio, y el equipo de este hombre de alguna manera se contacta. Y el traductor llama a la oficina de Argentina y dice: el señor tal y tal y tal quiere hablar con el coordinador del evangelista Carlos. Ahí hablando en el teléfono, medio que se entendía, dice el hombre, dice: yo quiero el año que viene, escucha bien, vamos a hacer una cruzada en el estadio más grande del país y yo voy a pagar todo. ¿Y saben lo que pasó? Se hizo la cruzada y miles de musulmanes al siguiente año llegaron a los pies de Jesús. ¡Aleluya! Por el poder de Dios, un milagro puede cambiar no solo una familia, puede cambiar miles de personas. Un milagro puede cambiar una ciudad, un milagro puede cambiar un país. La noche de la cruzada el gobierno mandó a los soldados musulmanes para ver qué estaba pasando. Y este hombre había estado en el gobierno, era respetado y era temido. Cuando él decía que sí, era sí. Y lo hicieron. Y los soldados mandó, el gobierno soldados para revisar que los que entren no sean musulmanes, porque tienen prohibido ir a procesiones religiosas que no son de ellos. La segunda noche sale del estadio el equipo y mi padre, y había un hombre, un soldado ahí con la mano así extendida. Y mi padre lo toca y le dice: Señor, bendícelo. Al otro día, la última noche de campaña, para nuestra sorpresa, entramos al estadio y estaban todos los soldados adentro recibiendo, invitando a la gente, porque este hombre estaba enfermo, había una desesperación, y cuando Dios lo tocó a través de la vida de mi padre, este hombre fue sano, y ese milagro permitió que los soldados reciban también el mensaje de salvación y de esperanza. ¡Aleluya!
Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Creas o no lo creas, esto sucedió. Y yo soy testigo de ello. Y qué increíble es como iglesia decirle: Señor, permítenos ver tu mano de amor, de gracia y misericordia. Este año estaba en Japón compartiendo una conferencia. Y había un hombre que era de estos, de la religión de ellos, ni me acuerdo. Hay como 100 religiones ahí, está la principal y después tiene un montón de dioses: el dios del sol, el dios del árbol, el dios de la madera, el dios del agua. Y estamos compartiendo. Y en un momento le comparto a este hombre ahí de su lugar. Le digo: vas a sentir algo, el amor de Dios. Y comienzo a orar por él y comienzo: Señor, pone en mí las lenguas. Y el hombre comienza a sentir un cosquilleo en su cuerpo. Tenía un problema en la pierna él. Yo no sabía nada. Y el Señor, yo digo: el Señor te está tocando, el Señor está haciendo algo en tu cuerpo. Y Él hoy quiere que recibas la salud del cielo. La salud del cielo. Por años este hombre había sufrido del nervio ciático, había ido a masajista, había hecho terapia, se le salía y a los 3 días le regresaba y estaba por años luchando. Por eso sintió un cosquilleo. ¿Y saben qué sucedió? Jesús sanó su dolor, que tenía más de 10 años sufriendo y padeciendo, yendo a doctores, tomando pastillas. Y al otro día viene el hombre y dice: sí funciona, Dios existe. Y yo le dije: sus dioses tienen manos y pies, pero no ven ni caminan. Pero mi Dios invisible se hace invisible a través de las señales, de los prodigios y de las maravillas. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio de la cruz. Jesús está vivo. ¿Cuántos lo creen? Y quiere usarnos a ti y a mí para ser testigos de su amor. Hay vidas que dependen, escúchame bien. Tú vas a ser la primera persona o la única que ellos van a ver la sonrisa y los ojos de Jesús a través tuyo. Hay gente que está esperando el momento de angustia, ansiedad, que le diga: Jesús te ama. No todo está perdido. No todo está perdido. Y hay personas que solo te van a ver a ti, que tú vas a ser la persona que Dios va a usar para traerlos al corazón del Padre. Lo que Carlos y María como empresarios entendieron sin conocer la religión, el evangelio ni nada de eso, entendieron que ellos eran vasos en las manos de Dios. Y le dijeron: Señor, aquí estamos, henos aquí, envíanos. Y yo te puedo contar historia tras historia del poder de Dios, las cosas que Dios ha hecho y las cosas que Dios sigue haciendo donde Él nos lleva, porque entendemos que somos pequeños siervos de un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablarte a la iglesia hoy, llamados a una relación profunda. Diga conmigo: llamados a una relación profunda. Lucas 2:11 dice: porque os ha nacido hoy en ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Os ha nacido qué? Un Salvador, que es Cristo, ¿quién? Cristo nuestro Señor. Qué importante es entender, iglesia, que la vida en Dios, en Jesús, no es solo que tú seas salvo, sino también que entiendas que Él quiere ser Señor de tu vida. Muchos nos quedamos con nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor. Y la pregunta que hoy te hago, iglesia, es que Dios me llamaba a poder ayudarnos el Señor a madurar como iglesia, a que tu vida no esté basada en las circunstancias. Si te va bien, está todo bien. Si te va mal, rezongamos de Dios. Y qué importante los discípulos, como Pablo nos enseñó. He aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. ¿Y qué es la gratitud? Es entender que en la vida va a haber desiertos, pero los desiertos es donde Dios prueba tu carácter, de qué estás hecha, de qué estás hecho. Es en el desierto donde Dios prueba tu corazón, si verdaderamente estás dispuesto a seguirlo a pesar de una enfermedad, a pesar de una pérdida, a pesar del dolor, a pesar de la necesidad. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Que el que quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. Jesús desafió diciéndole: muchachos, yo no voy a la tierra prometida, yo no voy del otro lado del río, yo no voy a Estados Unidos, yo no voy a Disneylandia, yo no voy. No. El que quiere venir conmigo, yo voy a la cruz. Jesús ya le estaba diciendo, fue sincero y honesto con esto: hermanos, yo voy a la cruz, ¿quieres venir conmigo? Es una locura lo que Jesús le estaba diciendo. Si quieres venir conmigo, tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a las cosas que anhelas en la carne.
pero yo te voy a dar sueños nuevos, yo te voy a dar algo nuevo en tu corazón, que eso va a traer paz. Que la paz no te la va a dar el éxito del mundo, la paz no te la va a dar los recursos, la paz no te la va a dar el dinero, la paz no te la va a dar otra relación, la paz viene del cielo. Cuando aprendes a tener una vida en gratitud, Padre, yo, Elías Anaconda, no tengo todo lo que quiero, pero he aprendido a amar lo que Dios me ha dado. Y en ese deseo de gratitud, Dios da más, porque al que poco es fiel, por mucho lo pondré. Siempre, siempre, hermanos, la casa del vecino se ve más bonita que la nuestra, el patio está más bonito, el otro tiene más, siempre hay para crecer, siempre hay para... Y qué difícil en esta sociedad de consumismo que vivimos, que se está constantemente comparando. No, déjame decirte esto, aprenda a vivir en gratitud con lo que Dios hoy te ha dado y vas a ver cómo Dios te va a enseñar a que puedas ser bendecido y bendecida. Eso es gratitud, es ser agradecido con lo que hoy Dios te dio. No es querer más para ser feliz. La felicidad no está en adquirir bienes, en adquirir poder o estatus. La felicidad está en entender. Te digo una vez más que eres hijo del Padre y eres amado y amada por Él. Gloria a Dios porque Dios nos va a bendecir, te bendeciré y seré de bendición. La palabra dice, así como prospera tu alma, también vas a prosperar en todas las áreas de tu vida, en las relaciones, en las finanzas, en la autoridad que Dios te da, en muchas cosas. Lo dice la palabra, ¿no es así o no? Pero qué importante es ver con los ojos de Jesús y ver que Jesús nos está invitando a nosotros a ver cómo Él ve. ¿Cuántos dicen amén? Jesús que le dijo, vengan conmigo porque yo voy a la cruz. Él sabía dónde iba, de dónde venía y hacia dónde iba. Mi pregunta es, ¿tú sabes de dónde vienes, hacia dónde vas? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿Sabes hacia dónde va tu vida, hacia dónde va mi vida? ¿O estamos corriendo la carrera de la vida que de quincena o mensual trabajamos, nos dan el cheque, gastamos, mantenemos la familia, trabajamos, nos dan el cheque y estamos viviendo el mes a mes y en realidad no estamos ni siquiera viviendo, estamos sobreviviendo? Y esa no es la vida que Jesús nos prometió una vida abundante. No una vida limitada, no una vida de escasez, no una vida de temor, no una vida de... Lo que cambia la perspectiva es entender que Él no solo quiere ser tu Salvador, que Él quiere ser tu Señor. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando Él es Señor de tu vida, Él es Señor de tus recursos, Él es Señor de tu tiempo, Él es Señor de tu familia, Él es Señor de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo. Él es Señor de todo lo que tú deseas. Yo le llamo a esto el Evangelio de Don Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Invitamos a Jesús que venga a nuestro corazón y esta es nuestra vida, esta cajita está mi vida. Bienvenido a mi vida, Señor. Y lo ponemos aquí. Y esta es mi vida y esta es mi manera de vivir porque así viví, así crecí, así soy. Y ese no es el Evangelio que Jesús nos propone. Jesús a nadie le dijo, yo voy a venir a tu vida y méteme en tu vida. No, no. El que quiere venir conmigo, sígame. Si vos ves a todos los discípulos, Él los invitó, síganme, caminen conmigo. El que quiere venir en pos de mí, y ese es el Evangelio que muchas veces el mundo presenta, o la iglesia postmoderna presenta. Acepto al Señor en tu corazón, sigue viviendo a tu manera, pero Él está en tu vida. No, 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 no. Es al revés. Tu vida, como dije al principio, es un sacrificio. Es un sacrificio que damos a Él. Es al revés. Es Dios. Esta es mi vida, está en tus manos, mi vida te pertenece a ti. Ese es el Evangelio de Jesús. Eso es lo que Jesús se refiere cuando dice que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchas veces nos quejamos por qué mi vida es un ciclo y todos los años paso lo mismo y termino débil, termino con deudas, termino con esto y lo otro y empiezo el año haciendo promesas, voy al gimnasio, comienzo ayunando, hago todo y después a los 3 meses se vuelve a repetir el ciclo. ¿Será que verdaderamente estamos rindiendo nuestra vida al señorío de Cristo? ¿O estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera? Está mi vida, y esto es para reflexionar, no quiero condenar porque Dios no condena a nadie. La palabra no condena, la palabra nos confronta y nos desafía a ser como Él, amén. Así que no vengo a condenarte, vengo a decirte, el Señor no quiere ser solo nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Y eso se llama el señorío de Cristo en mi vida. Yo quiero, el mensaje que hoy el Señor me ponía a la mañana es, ¿estamos dispuestos a madurar y a crecer a la estatura de Cristo? ¿Estás dispuesta a crecer y entender que la prueba de la fe en ti produce paciencia? Tienes 2 opciones, amigo, amiga, hermano, querido. Puedes culpar a tu entorno, puedes culpar a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, al pastor, al líder. Puedes culpar a la suegra, al gato, al perro. Puedes culpar al mundo, puedes culpar a tu pasado. O puedes decir, Señor, yo entiendo que la prueba
Es lo que en mí produce el carácter de Cristo, como dice Pablo. Santiago dice, la prueba produce en mí paciencia. Tienes dos opciones. Puedes verlo como el mundo lo ve, o puedes verlo como el cielo lo ve, y como Dios quiere que tú y yo lo veamos. ¿Cuántos dicen amén? Ha nacido en la ciudad de David nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Digan conmigo, Señor. Quiero que vayamos a Salmo 91, 1 al 7. Discúlpeme, yo siempre predico con la Biblia, pero me la olvidé. Llegamos de Veracruz y dejé la Biblia. A mí siempre me gusta tener la Biblia. Ahora me toca hacerlo electrónico, pero no por costumbre. Y aquí tenemos la palabra de Dios y leemos lo que dice Salmo 91, 1 al 7. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, o al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortalidad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no, ¿qué? Mas a ti. Esta es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú sabes que todo lo que estamos aquí vamos a morir. El cuerpo día a día se va desgastando, dice la palabra. Qué importante es invertir en el espíritu, en lo que es eterno. Cuando una persona muere y fallece, sabemos que el espíritu, si ha recibido al Señor y está bajo el señorío de Cristo y es salvo, obviamente va con el Señor. De acá a 100 años, en el 2030, 2130, en 100 años, seguramente no vamos a estar nosotros vivos en la carne, pero en el espíritu estaremos con Él. Y qué importante es entender que la palabra nos enseña eso, que tenemos que alimentar nuestro espíritu. Vean conmigo, alimentar nuestro espíritu. Porque esta carne no es lo mismo la fuerza de una persona a los 70 años que la fuerza de un joven de 20 años, ¿o sí? No es lo mismo. A mí el doctor me dijo a los 35 años, hermano, ya tengo 43, y me dijo, ya las células llegaron al pico, ya no se reproducen, ya no se multiplican, ya no se mueven a la velocidad que se movían a los 20 años. En otras palabras me dijo, ya estás creciendo, cuida tu alimentación, haz ejercicio, cuídate porque ya no tienes el mismo cuerpo, la misma respuesta celular que tenías a los 20 años. Y ahí me hizo reaccionar que sí, que el cuerpo va creciendo, que la vejez no es una maldición, la vejez es una honra, es una corona de honra la vejez, que Dios nos da vivir los años que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una honra. Cuando estuve en Japón este año, los japoneses, cuando tú tienes canas o no tienes pelo, para ellos es una honra. Tiene más autoridad una persona con canas que un joven con pelo negro. Porque para ellos la edad es una honra. Y la atención que presta una persona mayor en la cultura japonesa no es la misma atención que presta una persona joven. Porque la persona mayor tiene años, tiene experiencia, tiene un montón de cosas y ellos honran la vejez. Y esto a mí me hizo pensar en nuestra cultura que vivimos hoy. No, pero el abuelo déjalo, el abuelo no sabe, habla, en Argentina decimos habla pavadas, no sé cómo dicen acá, cómo dicen aquí. Hablan tonterías. Y qué importante que hay culturas que honran a la vejez y la respetan y le dan un lugar en la sociedad que otras sociedades no le damos. Y qué importante es aprender, como dice la palabra, la sabiduría que Dios ha puesto en los ancianos. Amén. Y qué importante nosotros aprender cómo es la cultura del cielo. Yo aprendí mucho y Dios me habló mucho. Ahí cuando estaba en Japón, volviendo aquí al tema, la palabra dice, el que habita bajo ¿quién? El abrigo. La palabra habitar, ¿qué quiere decir? Quiere decir permanecer. El que habita, no el que habitó, no el que habitará, sino el que ¿qué? ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que hay una protección cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y esta palabra quiere decir en nosotros hacer morada y vivir. El significado de habitar es hacer morada y vivir. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Esto habla del señorío de Cristo en mi vida. ¿Estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo? ¿Estamos en una relación
directa con el Señor, entender que esto no es la religión como mis padres cuando eran católicos, que iban a la misa cada 5 meses, hacían todo por obras, esto y lo otro y ya está. No, 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 no. La Biblia no enseña eso, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. No es por obras. La salvación no se gana por obras, la gracia de Dios no se gana por obras. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que Dios busca es nuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el señorío de Cristo es habitar. Hay una protección divina cuando tú y yo permitimos que el señorío de Cristo sea real en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro 1:18. Si pueden buscarlo ahí. No hay mejor bendición y cobertura, iglesia, que vivir bajo la protección de nuestro Dios. No hay mejor cobertura que saber que Él es nuestra cobertura, que Él es nuestro protector. Que saber que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante es entender lo que la palabra nos enseña aquí. 1 de Pedro 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como un cordero sin mancha. Analicemos este pasaje, sabiendo que fuiste, ¿qué dice, iglesia? Fuimos, digan conmigo, rescatados. ¿Qué significa rescatar? Que tu vida y mi vida estaban en peligro de muerte. No se rescata lo que no está en peligro de muerte. Cuando los bomberos vienen, los policías ven un gato colgado en un cable, un niño, ¿qué hacen? Cuando se lanzan los bomberos o hay un fuego, un incendio, ¿qué van a hacer? Van a rescatar. Y la palabra dice auxiliar, ¿qué dice la palabra aquí en 1 de Pedro? Leamos, sabiendo que fuimos ¿qué? Rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir. Entonces, si el Señor nos rescató, es porque mi vida y tu vida estaban en peligro ¿de qué? De muerte. Porque los que se rescatan los que están en peligro de muerte. Yo veía hace tiempo los acontecimientos que están pasando en el Medio Oriente y todas las cosas de los tsunamis, las cosas que suceden. Y me pongo a pensar, Señor, ¿qué está sucediendo? Y ves ahí la necesidad, ves la adversidad. Y ves ahí que vienen con aviones, con cosas y tiran agua y hacen un montón de cosas para poder rescatar gente y van al medio del mar. Y todo lo posible, la fuerza y los recursos, el dineral que gastan para rescatar a esas personas que están en peligro de muerte. Y Jesús nos enseña que nosotros no fuimos rescatados con cosas vanas, sino con la sangre preciosa, un cordero sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos rescató con su propia vida. Él puso su vida por ti y por mí. ¿Entendemos eso? Que esto no es una historia que nos enseñaron de pequeños, hace 2000 años, el pesebre. No, 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 no. Esto fue una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Él nos rescató y puso su vida en sacrificio por ti y por mí. Hay una historia que cuenta de un hombre que estaba en una plaza y había ahí un hombre que estaba siendo golpeado por un hombre blanco, un hombre de color. Y de repente pasa un carruaje y se para el carruaje y baja un señor de un sombrero y comienza a acercarse al hombre que lo estaba golpeando, al hombre de color. Le dice, espere, ¿qué está haciendo? Le dice, usted vaya aquí porque él es mío y yo hago con él lo que quiero. Y seguía ahí dándole y el hombre dice, espérese, ¿cuánto quiere por él? Yo le doy el doble. Y el hombre se queda pensando con el palo en la mano y dice, quiero tanto. Llama a un siervo del carruaje y le dice, ven aquí. Y el hombre del sombrero le dice, tráeme una bolsa con tanto. Y va el hombre y a los 2 minutos le trae la bolsa con el dinero y dice, tome, aquí está el pago por él y yo pago el doble. Ahora déjelo que él es mío. Llama a los sirvientes en el carruaje, le dice, límpienlo, cambien la ropa, tengo un ropaje ahí, pónganle algo, traten de vendarlo. A los 10 minutos al hombre de color lo llevan al carruaje y mismo le cambian la ropa, tratan de cubrirle la espalda y sanarle. A los 10 minutos el hombre ya estaba cambiado, estaba en otra postura, en otra posición. Y el hombre del sombrero lo mira y le dice, ¿cómo es su nombre? Dice, bueno, usted es libre, haga con su vida lo que quiera. Se sube al carruaje y se va. Y el hombre de color veía y decía, hace 15 minutos estaba ahí y ahora soy libre. No entendía nada de lo que había pasado. 15 minutos le cambió la vida y ya era libre este hombre. Y no entendía qué estaba pasando. El hombre comenzó a deambular
lo cual no tenía permitido ir por ciertos lugares, y ve el carruaje y ve el caballo a las pocas cuadras. Y ya había avanzado la hora, y golpea la puerta de la casa, y sale un servidor, y dice, ¿qué quiere? Aquí hay un hombre así, con un gorro. Sí, quiero verlo. Y si usted tiene cita, no tengo cita. No, pero usted no puede verlo, es un hombre muy ocupado y va. Y de repente el hombre insistió tanto que el servidor va al despacho de este hombre y lo va a buscar y le golpea y dice, señor, hay un hombre así, de color. Y este hombre deja de hacer lo que está haciendo y baja y lo recibe a la puerta. Y le dice, ¿qué haces tú aquí? Tú ya eres libre. Y el hombre dice, no, sí soy libre, pero dos cosas les quiero pedir. Le dice, quiero saber su nombre. Y el hombre dice, mi nombre es Abraham Lincoln. ¿Cómo? Abraham Lincoln. Y dice, y lo otro que le quiero pedir es que para mí no hay nada más precioso que servir al lado de aquel que pagó el precio por mi libertad. Quiero ser no un esclavo, quiero ser siervo de usted y quiero servirle. Y la historia cuenta que este hombre no solo sirvió a esa casa, sino también sirvió a la siguiente generación. Dar un aplauso al Señor. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. El diablo, él nos avergonzaba, él nos culpaba, él nos dañaba, él nos hería, él nos lastimaba. Pero cuando venimos a Cristo, ahí las cosas cambiaron. Ya no somos esclavos, somos siervos por amor. Somos siervos por amor porque Él pagó por precio de sangre tu vida y mi vida. Fuimos rescatados por amor. Fuimos rescatados por amor. ¿Podemos entender esto, iglesia? ¿Podemos entender que Él nos ama y nos rescató por amor? Que ya no somos esclavos y servimos por temor. No, es por amor. Y qué preciosa es la actitud de decir, para mí no hay nada más precioso que estar al lado de aquel que pagó el precio por mi libertad. Y eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Él pagó el precio por tu libertad y por mi libertad. Y ese es el legado más precioso que tenemos, de poder servirlo a Él por amor. Él no está esperando que tú tienes que darle nada, no tienes que darle nada, solo tu corazón. Y decirle, Señor, te entrego mi vida. Ya no soy más esclavo del temor, del pasado, del pecado. Quiero ser un siervo por amor a ti. Dale otro aplauso al Señor, amén. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como también de los que, ¿de los que qué? De los que viven. 2 Corintios 8:6, 1 Corintios 8:6, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él, el cual nosotros existimos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo Dios, el Padre, y hay un solo Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Qué precioso es entender y vivir bajo el señorío de Cristo, iglesia. Él quiere ser Señor de tu vida. Él quiere ser Señor de tu corazón. Él quiere ser Señor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Él quiere ser Señor de tus temores. Él quiere ser Señor de tu vida completa. No que lo invites a Él a una habitación de tu casa. Él quiere toda la casa. Él quiere toda la atención de tu vida. Que podamos entregar nuestra vida como un sacrificio en sus manos. Eso es lo que Carlos y María Anaconda hicieron y nuestra vida y nuestra familia cambió. No te lo estoy diciendo porque lo leí en un libro religioso. Te lo estoy diciendo porque nosotros como familia lo experimentamos. Esa transformación que Dios trajo en la vida de nuestros padres y trajo en nuestras vidas. Y sí funciona, iglesia. Sí funciona. Pero requiere de nosotros lo que Jesús le dijo a los discípulos: muchachos, si quieren venir conmigo, níguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Hay que seguirlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Jesús, una simple pregunta, Señor de mi vida? ¿Estamos esta mañana dispuestos a rendirnos y reconocer el señorío de Cristo? ¿O queremos el evangelio de Don Palomo? Yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Qué quiere decir esto? A mi manera. ¿Por qué hay fracaso? ¿Por qué las decisiones que tomamos traen tristeza? Mi padre siempre me enseñó: hijo, las malas decisiones traen tristeza. Las decisiones en obediencia traen paz y traen felicidad. Y esto es algo que el Señor Jesús nos enseña y lo vemos a través de los discípulos, y ahora vamos a verlo por qué. Para ejercer el señorío de Cristo, escúcheme bien, debemos someternos a la voluntad de Dios y a la autoridad de Dios. Lo voy a repetir. Para vivir bajo el señorío de Cristo, debemos someternos bajo la autoridad de Dios y bajo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén?
Para el señorío de Cristo tienes que someterte a la autoridad de Dios y a su voluntad. Jesús dice en Juan 5, porque no he venido a hacer la voluntad mía, sino la ¿de quién? De aquel que me envió, de mi Padre. Jesús mismo, siendo hombre y siendo Dios, Él no ejerció diciendo yo voy a hacer lo que yo quiero, no. Mi ofrenda, mi gratitud, mi alegría, mi comida es hacer la ¿qué? La voluntad de aquel que me envió. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos mostró que Él estaba bajo autoridad y que su vida era una vida de dependencia. Diga conmigo, dependencia. Hoy es increíble, la palabra dependencia no se usa. Hoy no hay una vida de dependencia. Yo dependo del Señor. Mi vida depende de lo que Dios me está hablando y me está diciendo. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué palabra rema Dios te ha dado para este año, para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado para este año? ¿Qué palabra rema Dios te dio para la visión que tú tienes como hombre, como mujer, para tu familia, para tu futuro? ¿Qué palabra Dios ha puesto en ti para este año? Te sorprenderías que mucha gente dice, no, es que estoy esperando que venga el profeta y me lo diga. No, iglesia, esa es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de un profeta, un apóstol, de un evangelista. No. Nosotros tenemos que buscar día a día el pan de vida, que Dios nos hable. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti en este mes? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti en esta semana? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios viene hablando a mi vida y a tu vida? Y eso es lo que Dios quiere, una relación. ¿Qué pasaría si un esposo y una esposa se ven solamente los domingos? O se ven solamente el miércoles. Y es una relación de domingo y miércoles. ¿Para dónde va ese matrimonio? No va a llegar muy lejos, te lo aseguro. Pero qué importante es, así como nosotros como iglesia somos la novia de Cristo y Él viene por su iglesia, es entender que Él quiere una comunicación diaria. Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere que tú puedas encontrar la paz meditando en su palabra. Nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que meditarás y harás conforme lo que en Él está. Entonces harás ¿qué? Prosperar tus caminos y todo te saldrá mal. No, ¿te saldrá qué? Te hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántos desean que las cosas les salgan bien en la vida? Creo que todos queremos que las cosas nos salgan bien. Bueno, aquí hay una promesa de Dios. Nunca se apartará de tu boca ¿qué? ¿Qué es el libro de la ley? La palabra de Dios. No tiene que ser una hora al día, 10 minutos, 15. ¿Qué es lo que Dios... Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? ¿Sabes lo que está pasando en el mundo, iglesia? Te puedo decir honestamente, en el neopentecostalismo, la iglesia del moderno, es que estamos buscando que venga el profeta de moda o la persona de moda y nos dé la palabra. ¿Sabes quién hacía eso? El pueblo de Israel. Cuando Moisés nos invitó al pueblo, los líderes vengan conmigo, dijeron, no, ve tú y con Dios y tráenos el mensaje. Ve tú y habla con tu Dios. Y nosotros estamos acá. Y mientras que hacía el pueblo becerros de oro, hacían locuras, hacían orgías. Y Moisés descendió de la montaña y vio al pueblo y dijo, ¿qué están haciendo? Me voy y vuelvo y están haciendo... Y así estaba el pueblo de Dios, esperando que el profeta les traiga el mensaje de parte de Dios, mientras ellos hacían la vida loca y vivían a su manera. Y hoy, tristemente, lo tengo que decir y lo digo con amor, muchas veces el pueblo de Dios está como el pueblo de Israel. Lo vemos en las cruzadas y dice, hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mi matrimonio. No, usted es el sacerdote de su familia. Yo no tengo autoridad sobre su esposa y sus hijos. Yo voy a bendecirte, pero tú eres el sacerdote. Tú tienes autoridad sobre tu hogar. Yo no tengo autoridad. Yo no puedo pagar el precio que tú tienes que pagar como hombre si tú no tomas tu lugar. Porque ese no es el diseño de Dios. Yo te puedo dar una palabra de dirección, pero ahora está en ti en buscar el rostro de Dios. Está en ti en cultivar la presencia de Dios. Yo no puedo cultivar la presencia por ti, porque Dios es un Dios personal. Yo no heredé el reino de Dios por mis padres. No. Dios se presentó a mí a los 14 años y yo lo recibí como mi Señor y mi Salvador, porque Él no es mi abuelo, Él es mi Padre. Dios no busca nietos, Él quiere hijos y hijas. Y es ahí donde nosotros entendemos a caminar conforme al corazón de Dios. El señorío de Cristo, dice, el señorío de Cristo nos lleva a vivir, digan conmigo, una vida de dependencia. ¿Qué nos lleva a vivir el señorío? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6:38. ¿Por qué qué? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre.
Juan 5:19. Por eso Jesús respondió y les dijo, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no lo ve hacer. ¿A quién? ¿A quién? Al Padre. Para obtener nosotros el señorío de Cristo en nuestras vidas, tenemos que aprender a vivir una vida de dependencia. Digan conmigo, dependencia. Una vida de dependencia. Tus recursos no dependen de tu trabajo, dependen de tu vida. Si tú estarías hoy sin vida, no podrías trabajar, ¿o sí? Y la vida, nuestra vida depende de ¿quién? De Dios. Dios nos da la fuerza y la salud para poder, ¿qué? Trabajar y salir adelante. Y ahora yo te digo bien, ¿qué es una vida de dependencia? Lo que Jesús les enseñó a los discípulos. ¿Quieren venir conmigo? Yo voy a la cruz. Yo no voy a Disney. Yo no voy a Cancún. No, yo voy a la cruz. Si quieres venir conmigo, sepan que van a ir a la cruz conmigo. Él sabía dónde iba y Él estaba invitándolos, los está invitando a nosotros. ¿Está dispuesta a morir a ti misma? ¿Está dispuesta a dejar de vivir el evangelio de Don Palomo? Yo me lo guiso y yo me lo como. Podemos dejar de vivir el evangelio de Hollywood, que Dios quiere bendecirte, prosperarte, darte y bla, bla, bla. Lo que se ha predicado por tantos años, especialmente en América. Un evangelio azucarado y que todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien para aquellos que aman a Dios, dice la palabra. No para aquellos que hacen a su manera. Porque después vienen los dolores de cabeza. Y yo vuelvo a repetir esto, iglesia. Dios quiere llevarnos a poder disfrutar de lo que Él nos ha dado. Porque Él prometió. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero esperen, confíen en mí. ¿Por qué qué? Porque yo he vencido el mundo. Y si yo lo vencí, tú también vas a vencer. Pero esto requiere que no solo te goces de la salvación, soy salvo. Y muchas veces la iglesia de Jesús está, Señor, tú nos salvaste, amén, gloria a Dios. Y estamos regocijándonos por la salvación. Pero también el Señor está esperando un paso más. La Biblia dice, Dios lo puso como Salvador, pero también como Señor. Y ese es el segundo paso que Dios está esperando de ti y de mí. Él es Señor de tu vida completa. Él es Señor de tus temores, de tu intimidad, de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu familia. Él es el Señor. Es el Señor de nuestras vidas. Y el señorío de Cristo nos lleva a vivir una vida de dependencia como Jesús nos enseñó. ¿Cuántos dicen amén? Una vida de dependencia y aprender que mi vida depende de Él. Cuando cambias de un trabajo, cuando te vas a asociar con una persona, cuando vas a cambiar de casa, cuando vas a cambiar de carro, ¿cuántas veces consultas a Dios si es el tiempo y es el momento? Cuando vas a cambiar a tus hijos del colegio, de la escuela, de barrio, de ciudad, ¿estamos orando o estamos buscando las puertas? Escúchame algo que me enseñó mi padre. No todas las puertas que se abren son las puertas de Dios. No todas las puertas que se abren son las puertas de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener una vida de dependencia y buscar la confirmación de Dios. Si viene una oportunidad, busca confirmación a través de la palabra, a través del liderazgo, un pastor, esto me está sucediendo. Para eso también están los pastores, los líderes, para traer dirección. No entiendo qué hacer, ayúdenme a orar y a buscar de Dios porque voy a tomar una decisión de vida. Que si es de Dios es de bendición, pero si no es de Dios va a ser ¿de qué? De maldición. Te puedo aconsejar un libro que leas, Bueno o Eterno, de John Bevere. Bueno o eterno. Y ahí enseña que no todas las puertas son puertas eternas. Es un libro que te va a ayudar a madurar tu fe como hijo y como hija de Dios. En inglés se llama Good or Bad, de John Bevere. Y yo leí ese libro hace 20 años atrás y me rompió la cabeza. Cómo Dios me enseñó a mí como hijo de Dios a madurar y a aprender que no todas las oportunidades son oportunidades de Dios. Que hay oportunidades que el enemigo va a poner para desviarte del propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser astutos y tenemos que tener una vida de dependencia, como Jesús decía, porque mi voluntad no es hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de aquel que me envió. Y eso es una vida de dependencia, eso es una vida de obediencia y de entrega. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto que tenemos aquí. El señorío de Cristo nos va a llevar, primero, una vida de dependencia, segundo, una vida de obediencia. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Y luego Jesús ahí continúa hablando, no voy a leer todo el pasaje, de aquel que hace la casa sobre la roca y sobre la arena. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Hacen el evangelio de Don Palomo. Y Jesús les muestra a aquel que desobedece. Es como que hace una casa, ¿dónde? Sobre la arena. Cuando viene la tormenta del mar, ¿qué pasa? La tormenta y la lluvia, ¿qué pasa con esa casa?
se va. Pero aquel que me obedece y guarda mis mandamientos es el que hace una casa ¿dónde? Sobre la roca. Y Jesús le estaba explicando un principio espiritual. ¿Acerca de qué? Volvemos a lo mismo, la obediencia, pero el señorío de Cristo. Hoy no se predica sobre el señorío de Cristo, normalmente no se enseña esto, iglesia. Y esta mañana estaba orando temprano, a las 6:30 de la mañana, el Señor me decía, no, háblales del señorío, porque la iglesia va a crecer y va a madurar. Y ahí vamos a ver la victoria en cada área de nuestra vida. El evangelio no es emoción, el evangelio no es un show, el evangelio es poder de Dios para que tú y yo podamos ser restaurados a la imagen de Cristo. La iglesia es el hospital de Dios, donde Dios nos restaura, donde Dios nos sana, donde Dios nos da un propósito eterno. Si lo quieres, dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Hechos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, tuvo que aprender ¿qué? ¿Qué tuvo que aprender Jesús? ¿Qué tuvo que aprender? En otras palabras, Jesús nos enseñó y nos mostró a caminar en obediencia. Se puede caminar en obediencia. ¿Por qué hay discipulado en las iglesias? ¿Por qué hay discipulado? ¿Por qué se hacen discipulados? Es para enseñarnos a través de las leyes espirituales cómo vivir en esta tierra justa y piadosamente. Por eso hay liderazgo, para que Dios pueda a nosotros hacer lo que Él desea hacer, y eso es el discipulado. Te va a enseñar a madurar como hijo y como hija de Dios. Amén. Cuando vos ves los frutos de un hombre de Dios, una mujer de Dios que admiras, es porque ese hombre ha estado bajo el fuego y ha salido victorioso. Amén. Las cosas de Dios no nacen del día a la noche. Dios forja corazones. ¿Y sabes cómo forja Dios corazones y vidas? A través del fuego, a través de la prueba. Jesús tuvo que ser probado 40 días, ¿dónde? En el desierto. Y Él era el Hijo de Dios. El cielo se abrió, dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo que... En otras palabras, Dios dijo, por más de 500 años no habló el cielo. Y Dios de repente habla y dice, este es mi Hijo amado, en el que yo estoy agradecido, estoy complacido. Y a los 10 días aparece el diablo diciéndole, si eres el Hijo de Dios, ¿te das cuenta? El diablo estaba atacando la identidad de Jesús, pero sabiendo que Jesús le podía... Para rebobinar la cinta, y fíjate lo que pasó hace 10 días. El cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. El diablo escuchó cuando Dios habló. El diablo sabía, y los demonios sabían que Dios había hablado. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy agradecido y complacido por Él. Y aún el diablo quiso transformar las palabras, y las 3 veces que lo tentó, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo te va a atacar con tu identidad. Si lo atacó a Jesús, que el cielo había hablado, dijo, este es mi Hijo amado. Y dije, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú crees en esa voz que habló? Claro que sí. Ahora, si Dios fue tentado con su identidad, ¿tú crees que tú y yo vamos a ser tentados? Claro que sí. Tú eres quien dices que eres. ¿Has sido transformado? ¿No te recuerdas lo que hacías hace 5 años, 2 años, 20 años? Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar a Satanás el poder de la cruz. Hemos sido rescatados por la misma sangre preciosa de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pasado, somos siervos del Dios viviente. Un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! El punto número 3. Primeramente, una vida en dependencia, el señorío de Cristo nos enseña. Segundo, nos enseña, nos muestra una vida de obediencia. Y el punto número 3, el señorío de Cristo nos lleva a vivir una vida de victoria. Digan conmigo, vida de victoria. El señorío de Cristo te va a llevar a vivir una vida de victoria. Cuando Daniel, en su palabra, Daniel 3 veces al día, ¿qué hacía Daniel? Oraba y clamaba a Dios. Daniel fue sacado de su pueblo, de su familia, llevado a Babilonia con el pueblo enemigo y fue forzado a aprender una nueva lengua y a servir a reyes paganos. Pero ahí estaba él como luz, como un hijo, una hija de Dios. Mucho cuidado cuando vas a un trabajo y ves a un jefe, una persona que es un impío, porque Dios te puso ahí para que tú seas luz. Dios te puso ahí como a Débora, Dios te puso ahí como Daniel. Tú eres el profeta en ese lugar que Dios ha puesto para que seas luz. Cuando los compañeros de trabajo quieran robar y hacer cuentas, y no, esperen, ¿qué están haciendo, muchachos? Acá no. No, que no vamos a llevar 5.000 pesos cada uno. No. Yo no voy a participar de eso. Eso es ser luz. Eso es lo que Daniel no permitió contaminarse con la comida, no permitió contaminarse con el decreto que había sido dado del rey. Y Daniel,
Dispuso a adorar a Dios como él lo hacía de costumbre y ponerse a orar y buscar el rostro de Dios. Daniel, iglesia, no terminó en el pozo de los leones por cabezón y por terco. Daniel terminó en el pozo de los leones por obedecer su corazón de adorar y buscar de Dios. Muchas veces yo me veo en el pozo de los leones por terco y ahí estoy pidiendo la ayuda a Dios. Y ahí vemos que Daniel no, Daniel terminó por ser obediente a lo que él sentía en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el señorío de Cristo. Eso es, a él lo llevó a lugares para obtener la victoria que él obtuvo. Donde nadie lo veía, su corazón, un corazón entregado al señorío de ¿quién? De Dios. Aleluya. Y Dios está buscando esos corazones entregados para que podamos vivir la victoria que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en Lucas 6:46. No, perdón, volví para atrás. En Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera ¿qué? Su poder en nuestra vida. Ya no somos más esclavos ¿de qué? Del pecado. Esta es la versión NTV. Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios y desobedientes, extraviados y esclavos de los deleites y de los placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecedores y oradores y odiadores uno de los otros. Pero ahora no somos así. Dios ha hecho en nosotros una transformación y un cambio para que tú y yo podamos vivir, digan conmigo, en victoria. Amén. Y dice Pablo en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne ¿con quién? Con sus pasiones y con sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y sus ¿qué? Y sus deseos. Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, justa y ¿qué? Justa y ¿qué? Y piadosamente. Vivir bajo el señorío de Cristo nos va a llevar a una vida de victoria, pero para eso tenemos que caminar en contra de la cultura. Es una contracultura. El mundo te va a decir, ve por aquí que es más fácil, ¿no? Como decía muchas veces el Papa, la gran santidad, todos los caminos llevan a Roma. No, todos los caminos nos llevan al Señor. Hay un solo camino y ese camino es Jesús. Y hay una manera que Él nos enseñó de cómo vivir justa y piadosamente, como dice este versículo aquí, para agradar el corazón de Él. Y es bajo el señorío de Cristo. Es bajo el señorío de Cristo. Y si tú quieres ser un hombre o mujer madura, quieres crecer en la fe, quieres crecer en el conocimiento, tienes que aprender a vivir bajo el señorío de Cristo. Y tienes que dejar de intentar vivir a tu manera y a mi manera para que Dios pueda enseñarnos cómo vivir conforme a su corazón. El evangelio de Jesús, iglesia, termino con esto, no es el evangelio de Don Palomo, es el evangelio de la entrega. ¿Quieres venir conmigo? Aprenda a seguirme. Y aprenda a morir, porque yo voy a la cruz. Es un desafío. Pero quiero decirte que no hay nada más bonito que vivir bajo el señorío de Cristo, porque ahí vas a tener una vida victoriosa. Ahí vas a tener una vida victoriosa. Si en tu vida hay dependencia, hay obediencia, va a haber victoria. Yo quiero que en este te pongas de pie. Todos los que estamos aquí, vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Aleluya.